Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, pertenecemos a la familia de Dios. Para iniciar vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La prédica, el mensaje de la pertenecemos a la familia de Dios, vamos a dividirlo en partes. Hoy vamos a ver la primera parte, que va a estar enfocada en el inicio de este versículo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Hubo un tiempo donde se era extranjero y advenedizo. Extranjero es que no pertenece. La palabra advenedizos es como si fuera un sinónimo, pero es despectivo. Y lo usaban para hacerle notar que la persona no era nativa o natural de un sitio. En este caso estamos hablando de algo espiritual. Es decir, que hubo un momento sobre la tierra, aquí en el mundo natural, estaba el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Y del resto de las naciones eran extranjeros, eran advenedizos, no pertenecían al pueblo de Dios. No pertenecían al pueblo de Dios. Entonces dice el versículo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no somos, pero hubo un tiempo. Ese tiempo vamos a mirarlo claramente. Este versículo está escrito, recuerda, a las personas que vivían en ese tiempo. Porque nosotros somos una generación de muchos siglos después de que Jesús venciera, cuando murió y resucitó. Cuando Jesús murió y resucitó, cambiaron todas las cosas. Cambió la manera de cómo se relacionaba Dios con el hombre y el hombre cómo se relacionaba con Dios. Eso fue una de las cosas que cambió. Es lo que vamos a ver de aquí en los próximos domingos. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vamos a ver que pertenecemos a la familia de Dios y por qué pertenecemos. ¿Cuáles son esos privilegios de pertenecer a la familia de Dios? ¿Quiénes pertenecen a la familia de Dios? Entonces recuerda que la prédica vamos a dividirla y hoy vamos a hablar de esa primera parte, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pablo se está hablando a un pueblo que vivió antes que Jesús muriera y resucitara. Vieron ese evento y ahora es una generación que está después. Es decir, esas personas, este versículo, esa primera parte que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, se refiere a esas personas que estuvieron viviendo antes que Jesús muriera y resucitara, que la generación que vieron lo que sucedió y continuaron sobre la tierra y cambió y ellos no sabían. Nosotros llegamos a la tierra y nos dicen que debemos de ganarnos ese privilegio, el pertenecer a la familia de Dios. Pero vamos a verlo en la Biblia, qué dice la palabra y qué nos muestra la verdad. Oramos a Dios de ver que las cosas cuando Jesús vence, que resucita, cambiaron. Leemos toda la Biblia, pero la manera de relacionarnos con Dios cambió.
Entonces, para esto vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a leerlo nuevamente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a hablar primero de cómo era antes de que Jesús muriera y resucitara, de la relación de Dios con las personas que estaban en la tierra, con las naciones. ¿Cómo era la relación antes de que Jesús muriera y resucitara? Cuando sucede el hecho, cambió. Entonces vamos a hablar antes, por favor, antes. Eso no es ahora así. Pero la palabra nos explica cómo es antes para poder comprender lo de ahora y ver el privilegio, conocer la verdad y disfrutar de ella. La palabra nos muestra cómo era antes. Entonces dice el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. En otro tiempo, Pablo está escribiendo después de que Jesús resucitó. Cuando dice en otro tiempo, se refiere antes de ese hecho. Todo cambió cuando Jesús venció. En el momento que resucita, cambiaron las cosas. Es por fe, porque en lo que se ve parece que todo continúa igual, pero no es así. En el momento que Él resucita, todo cambia. Y es lo que nos muestra el Evangelio, la revelación, y al conocerla vivimos libres. Y es un proceso mientras estemos en la tierra. Dice que en otro tiempo, en esa época, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En la Biblia, el pueblo de Israel se refería a todas las otras naciones como gentil. El pueblo de Israel, los judíos, para ellos el resto de naciones eran gentiles, es decir, no pertenecían al pueblo de Dios. No pertenecían al pueblo de Dios. Dice los gentiles en cuanto a la carne. ¿Por qué hace referencia a la carne? Esa carne no está hablando del mal que mora en nosotros. Los gentiles en cuanto a la carne se refiere al cuerpo, es decir, a la genealogía. ¿De dónde nació usted? Si la persona no era del pueblo de Israel, era gentil, y como era gentil, no pertenecía al pueblo de Dios. Y dice el versículo 11, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Incircuncisión son los gentiles, el resto de naciones. Circuncisión, circuncidados, es el pueblo de Israel, los judíos. Por la llamada circuncisión, es decir, los judíos, ellos se referían también al resto de naciones como incircuncisos. Eso era antes de que Jesús muriera y resucitara. La circuncisión, Dios
se la dio a Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham y luego a los 99 años le dijo, vamos a sellar el pacto con un símbolo, con algo que se vea. Y le dijo que se circuncidara. Entonces Abraham se circuncidó a los 99 años. Y le dijo, de aquí en adelante, porque apenas iba a iniciar a formarse el pueblo de Israel. Le dijo, usted se va a circuncidar y de aquí en adelante todo niño a los 8 días de nacido se va a circuncidar. Este rito significa que pertenece al pueblo de Dios. Por esta razón, Jesús, cuando nació, José y María a los 8 días lo llevaron al templo y Jesús fue circuncidado. Pertenecía al pueblo de Dios. Los circuncidados, que es el pueblo de Israel, se referían al resto de las naciones como incircuncidados. Y enfatiza hecha con mano en la carne, es decir, en el cuerpo, en lo natural, en lo que se ve. El pueblo de Israel estaba convencido que ellos eran, hablando del pasado, el pueblo de Dios, solo ellos, y que el resto de las naciones no pertenecían por causa de este rito. Por eso leemos la historia de David, y David, cuando se enfrenta a Goliat, le dice, usted es un incircunciso, Goliat, y usted se ha enfrentado al pueblo del Dios viviente. Cuando David sale, le dice, usted es un incircunciso, le quiere decir que Dios está con él, con David, y está con el pueblo de Israel. Dios no está con Goliat ni con los filisteos, porque era un incircunciso. Por eso en el versículo 11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, los incircuncisos. Y eso lo aclara en el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese versículo 12 que acabamos de leer era antes de que Jesús venciera. Así estaban todas las naciones sobre la tierra, porque la relación era solo con el pueblo de Israel y era una relación el cual el pueblo era símbolo, la sombra de la verdad. El pueblo de Israel piensa que es el pueblo de Dios y que el resto de las naciones no son pueblo. Recuerda que la prédica se llama Pertenecemos a la familia de Dios. Algo que no está en el antiguo pacto, es decir, antes de que Jesús muriera y resucitara. ¿Por qué hacemos énfasis? Porque todo cambió cuando Él venció. Pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento de poder ver eso. Leemos toda la Biblia, pero se dividen los eventos, la manera de relacionarse de Dios con el hombre. Dios nunca le dijo al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que era el cuerpo de Cristo. Ni le dijo la familia de Dios, le dijo el pueblo de Dios. Porque era el símbolo, era natural. Por eso hace énfasis circuncisión hecha con mano en la carne, porque era un símbolo. Porque en esa época pensaban que para pertenecer al pueblo de Dios eran solo los israelitas. Por eso dice, en otro tiempo eran extranjeros, advenedizos. Usted no es natural, usted no nació en el pueblo de Israel. Entonces, como si usted no pertenece. Y es algo peyorativo. En cambio, nosotros sí somos nativos de Israel, somos el pueblo de Dios. Eso es natural.
Y la palabra comienza a dar claridad en eso, porque todo cambió. Entonces, antes el resto de las naciones eran incircuncisos, el resto. Europa, incircuncisos. China, Asia, incircuncisos. Solo el pueblo de Israel tenía ese rito. Y ellos eran circuncidados. Por eso esos términos, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Así era antes. Dios le muestra a Pablo la verdad. Saulo de Tarso es el mismo Pablo. Pablo es judío. Antes que Dios le revelara el evangelio, Pablo pensaba igual que todos los judíos, es decir, que él era circunciso y el resto eran incircuncisos, que él era del pueblo de Dios y el resto no. Y Dios le muestra a Pablo algo que él hizo cuando murió y resucitó. El mundo cambió, porque pasó de una relación de lo que se ve a una relación en lo que no se ve, por fe. Ya no es natural, sino espiritual. Ya no es de una nación de genealogía, sino algo que es por fe, que es lo que no se ve, que es del espíritu. Acá era muy importante la nación. Después ya no importa la nación, porque su pueblo va a estar en todas las naciones. Recuerda que el término cuerpo de Cristo, familia, no aparecía aún. Pueblo de Dios. En Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5, Pablo escribe sobre lo que Dios le mostró. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando Dios le muestra a Pablo la verdad, que es la parte espiritual, entonces Pablo expresa que él siente tristeza y dolor en lo más profundo de él. Porque él pensaba que todos los israelitas, toda la nación, todas las personas que eran judíos, pertenecían al pueblo de Dios. Y siente dolor porque Israel, durante toda la historia de la humanidad, es muy importante. Como nación, es muy importante. Y lo enfatiza ahí Pablo. ¿Por qué es importante? Dice que de los israelitas, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Si vemos, Dios a quien llamó a Moisés. Moisés era judío. ¿A quién le entregó la ley? A Moisés. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran los únicos que conocían del Dios vivo? El pueblo de Israel. El resto de las naciones, como lo leímos en el versículo anterior, estaban sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. No había conocimiento de la existencia del Dios vivo. Esa es una de las razones de por qué sobre la tierra hay tanta idolatría y tantas modos de pensar, si lo queremos llamar de alguna manera. Porque existieron siglos sobre la tierra donde las naciones no tenían información del Dios vivo. No la tenían. No sabían que existía el Dios vivo. ¿Quiénes eran los únicos que conocían de la existencia del Creador? El pueblo de Israel.
Entonces Pablo dice que Israel es muy importante por eso, porque Dios los escogió, los formó. Pero recuerda que es la sombra de la verdad. Ese pueblo que ellos se jactaban y le decían al resto, ustedes son incircuncisos, lo que David le dijo a Goliat, todo, cuando Dios le muestra a Pablo, Pablo dice, pueblo de Israel, todo el pueblo no es como se piensa en lo natural. ¿Qué más son el pueblo de Israel? Dice, ¿de quién son los patriarcas? Los patriarcas son las tres primeras personas en la multiplicación para que llegara a ser la nación que vemos hoy. Las tres primeras personas que Dios llamó para que se multiplicara a ver la nación que vemos hoy. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob son muy importantes para el pueblo de Israel, pero también para el resto del mundo, porque el resto del mundo sigue pensando que Israel es el pueblo de Dios. Ahora que Dios alumbre nuestro entendimiento cómo todo cambió. El mundo hoy dice Israel es el pueblo de Dios. No, Israel como nación físico, natural, fue pueblo de Dios. Antes de que Jesús muriera y resucitara, solo Israel era el pueblo de Dios. Todo el que vivía ahí era pueblo de Dios. Estaba en la ley. Sabía la existencia de Dios. El resto del mundo sin Cristo, sin Dios, no sabía que existía Dios. Entonces, los patriarcas estaban Abraham, Isaac y Jacob. Los tres primeros que Dios llamó para multiplicar y llegar a ser la nación. Dice, y de los cuales según la carne, es decir, la genealogía, así como Abraham tuvo Isaac, Isaac a Jacob, Jacob los 12 hijos, entre los 12 hijos estuvo José. Esa genealogía, David, Salomón, toda la genealogía que vemos a medida que se fue multiplicando el pueblo, dice, vino Cristo. ¿Quién vino a la tierra? Cristo, el Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién vino a la tierra? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios sobre todas las cosas. No envió un hijo. Dios es uno. ¿Por qué es importante la nación de Israel? Porque Pablo dice, pero en esa nación que él formó, tuvo el privilegio que vino y tomó cuerpo el Dios vivo. Y conocemos la historia cuando llama a María. María es judía del pueblo de Israel. José, judío del pueblo de Israel. Ahí llegó Cristo. No envió otro. Dios mismo vino sobre la tierra a dar la vida por ti, por nosotros. Cambió todo. Recuerda que las naciones estaban sin Cristo, sin Dios sobre la tierra. No tenían la información de Dios, porque Dios solo se relacionaba con el pueblo de Israel por medio de la ley. Entonces dice que esa nación es muy importante, hablándolo en lo natural. Todo esto que está hablando ahí es natural, lo que se ve. Y dice en el versículo 3, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, de ellos por ser judíos. Y dice Pablo que a él le gustaría ser anatema, es decir, maldito, apartado de Dios, al conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Las dos simientes. Entonces pasamos de lo natural a lo espiritual. Antes de que Jesús muriera y resucitara, las personas, los judíos, pensaban que ellos eran pueblo de Dios por ser judío. Y que el resto de naciones, como no eran judías, no eran del pueblo de Dios.
¿Y por qué? Porque Dios no tenía relación con ellos. Así era antes, se pensaba eso. Cuando Jesús vence, muere y resucita, le muestra a Pablo la gracia. Y le muestra la verdad. ¿Cuál es la verdad? Continuemos en Romanos 9, versículo del 6 al 8. Romanos 9, versículo del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aparece la palabra hijo. Y dice que los hijos no es según la carne, no es según la genealogía. Y dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque recuerda, antes solo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. El resto de las naciones no eran pueblo de Dios. No conocían de Dios. No sabían de la existencia de Dios. Y no era porque no quisieran. En la soberanía de Dios, Dios llamó a Abraham y le dijo que iba a hacer una nación para él. Y a partir de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos se fueron multiplicando hasta ver hoy la nación. Pero eso era símbolo de la verdad. Pero la verdad es que Dios es espíritu y su pueblo es espíritu. Mira el privilegio de llegar después de que Él venciera. Si nosotros hubiéramos llegado antes, generaciones antes de que Él muriera y resucitara, y hubiéramos llegado por acá, pues no hubiéramos conocido de Dios. No se hubiera conocido. Entonces dice la palabra, dice en Romanos, no es que la palabra de Dios haya fallado. No, en la soberanía de Dios, Dios dispuso que fuera así. Luego dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? Si desciende de Israel, debe de ser israelita. Pero lo que está hablando Pablo es que el primer Israel, todos los que descienden de Israel, se refiere a lo natural, al cuerpo, a lo natural. Entonces dice, todos los que descienden de Israel no son israelitas. Ese segundo israelita se refiere a la parte espiritual, a la nación espiritual. Entonces está diciendo que no todos los que son de Israel son del pueblo de Dios, no son hijos de Dios. Y aparece la palabra hijo. Entonces dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Pero ¿cómo si es descendiente de Abraham, cómo no va a ser hijo? Debe de ser hijo. Cuando Jesús les habló, les dijo que ellos hacían lo que hacía el padre de ellos. Dice, nuestro padre es Abraham. Pero Dios le está hablando de algo espiritual. Y ellos, los fariseos, están hablando de lo natural. Ellos descendían de Abraham, pero espiritualmente no. Hablándolo, no pertenecían a Dios. Las dos simientes. Entonces, la palabra nos está mostrando que en el versículo 8, no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Es decir, que cambió todas las cosas. No por ser del pueblo de Israel es que va a ser hijo de Dios. Por eso los fariseos le decían a Jesús que ellos pertenecían a Dios. Y Jesús les dijo, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. Afirmando las dos simientes, algo espiritual. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En el pueblo de Israel, ejemplo, Judas
no era hijo de Dios, hablando de la descendencia, de los escogidos de Dios. Judas era un ángel caído, la parte espiritual. Pero Judas en lo natural pertenecía a Israel, pero no era israelita. Pablo les duele conocer eso, porque la nación de Israel, al mirar la historia, es muy importante. Pero en la nación de Israel hay escogidos de Dios y hay caídos. Y cuando Jesús resucita, ya la nación deja de ser la natural, la genealogía, y pasa a ser una nación que es espiritual. Y aparecen dos conceptos que son sinónimos, que no estaban antes, que es: ahora somos pueblo de Dios, espiritual, pero también somos el cuerpo de Cristo, pero también pertenecemos a la familia de Dios. Esas tres cosas son sinónimos: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, familia de Dios. Pertenecemos, pero eso es espiritual. Dios le muestra a Pablo que no es lo que se ve, que ya esa parte no importa, que el rito natural de la circuncisión ya no aplica, que cuando Él murió y resucitó, circuncidó a todos los espíritus escogidos de Él. Esa circuncisión hecha a mano que leímos era el símbolo. Dios le dijo a Abraham: circuncídese usted y circuncide a todo niño a los 8 días. Ese era el símbolo de la verdad. ¿Qué sucedió cuando Jesús muere y resucita? En eso que no se vio, Él circuncidó a todos los escogidos de Dios. Pero cuando hablamos de escogidos no nos referimos al cuerpo, sino al espíritu. Dios es espíritu, su pueblo es espíritu. Dios es padre de los espíritus. ¿Qué es circuncidar el espíritu? ¿Qué quitó el pecado? Nos limpió. La circuncisión natural echa afuera el prepucio, lo corta y lo echa afuera, lo saca. Lo que hizo Cristo cuando Jesús muere y resucita es que nos circuncida a todos los escogidos. Es decir, que estamos circuncidados, pero ya no con hecha a mano, no natural, sino espiritual, la circuncisión de Cristo. Siguiendo en Romanos 9, vamos al versículo del 9 al 13. Romanos capítulo 9, versículo del 9 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De uno, Rebeca e Isaac, escogidos de Dios, se estaba formando Israel. Recuerda que Isaac, Abraham, y llega Isaac, la segunda persona. Tienen 2 hijos, están en el vientre. Y Dios le muestra a Pablo cómo es la verdad. Que siendo Esaú y Jacob hijos en lo natural de Isaac y de Rebeca, uno de ellos no es pueblo de Dios. Jacob es pueblo de Dios. Esaú no es pueblo de Dios, porque es por la elección. Porque Dios nos escogió, en Efesios 1 dice, antes de la fundación del mundo. Entonces Dios le muestra a Pablo que Él escogió antes de la fundación del mundo esos espíritus. Cuando los espíritus vienen y toman cuerpo, en este momento está explicando que llegó al vientre gemelos. Y en un cuerpo estaba el espíritu de Esaú.
En el otro cuerpo estaba el espíritu de Jacob. Ambos deberían de ser de Dios, porque en la parte natural tienen el mismo papá y la misma mamá, pero no es así en lo espiritual. Esaú no era del pueblo de Dios, Jacob sí era del pueblo de Dios. Cuando Dios le muestra eso a Pablo, Pablo dice que sufrió por su raza, o sea, la parte natural, porque se dio cuenta que todos los israelitas no son escogidos de Dios como ellos piensan. Aún hoy dice que la nación de Israel, todos son el pueblo de Dios. No. Ahora el pueblo de Dios está esparcido en todo el mundo. Eso cambió. Esto que está aquí ya es una realidad. Ya Dios lo conocen en todo el mundo. Todo su pueblo de Dios tiene información de Él porque Dios vive en cada uno de nosotros. Es muy importante que cuando Jesús murió y resucitó, cambiaron las cosas. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque estamos en un mundo que nos dicen en la relación con Dios, unos que Dios no existe, que es mentira, otros en pura doctrina de hombre y otros viviendo antes de. Dios nos llamó, Dios te llamó y se está revelando a tu vida para que conozcas la verdad. Y ser libres, que antes de que Él muriera y resucitara, la relación era natural con el hombre. Por eso habían ritos, símbolos, como el de la circuncisión. Pero cuando Él resucita, todo cambia. Todo absolutamente cambió en la relación de Dios hacia el hombre. Dios le muestra a Pablo las dos simientes. Y ver las dos simientes que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pues debemos de orar a Dios que podamos verlo. Porque no tiene nada que ver con el comportamiento. Si notamos en el versículo 11 que leímos, dice que no habían aún nacido ni habían hecho aún ni mal ni bien. ¿Por qué enfatiza ni habían hecho aún ni mal ni bien? Porque el hombre, en la filosofía, en el pensamiento natural, en la ley, era por lo que el hombre hiciera, pero nadie en su capacidad se puede justificar ante Dios. No significa que usted se vaya a comportar mal, por favor, que usted vaya a correr hacia el mal, eso no está diciendo, sino que la acción de una persona no anula lo que hizo Dios antes de la fundación del mundo, que escogió el Espíritu. No anula eso. Entonces dijo, no habían hecho ni aún ni bien ni mal, y ya estaba determinadas las cosas. Esaú no es pueblo de Dios, Jacob es pueblo de Dios, en lo espiritual. Entonces Pablo dice, siente dolor, porque toda la gente piensa que Israel eran todos la nación, era el pueblo de Dios. Por eso Jesús, cuando llama a los 12, dice que uno era diablo. Y no significa que Judas fuera diablo. No, lo que está identificando ahí cuando usted lee es que Judas no pertenecía en la parte espiritual al pueblo de Dios. Judas, el espíritu, era un espíritu caído. Dios no lo escogió. Por eso Judas no traicionó a Jesús. Por eso Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer. Judas nunca traicionó a Jesús porque Judas no pertenecía al pueblo de Dios. Donde Judas pertenezca al pueblo de Dios y lo traicione, todo el evangelio se cae. Toda la elección de Dios, todo lo que dice Dios se hubiera caído. No, se cumple lo que dice Dios. Él llama a 12, 11 son sus escogidos, 11 son del pueblo de Dios hablándolo espiritualmente. Judas, el espíritu, era caído, no era del pueblo de Dios. No lo traicionó. Hizo lo que tenía que hacer, para lo cual Dios lo había llamado, para que lo entregara. Porque él se entregó, Dios se entregó. Dijo, haz lo que tienes que hacer. Él fue el medio, porque recuerda que Jesús se entregó. A él no lo cogieron. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Él se entregó. Entonces los hijos de Dios, no es
por obras, no es por voluntad humana, no es por genética, hablando del pueblo de Dios. Y es lo que nos dice en Juan capítulo 1, versículo del 9 al 13. Juan capítulo 1, versículo del 9 al 13. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquella luz verdadera se refiere a Cristo, que lo leímos ya. Cristo vino al mundo. Cristo es la luz, dice la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Nosotros pedimos todos los días que Dios alumbre nuestro entendimiento. Solo la palabra alumbra nuestro entendimiento para ver las cosas correctas. Es decir, sin envidia, sin odio, sin frustración, sin amargura, sin resentimientos. Solo es posible cuando Cristo alumbra nuestro entendimiento, la palabra de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Tomaba cuerpo. ¿Cómo se llamaba el cuerpo? Jesús. Jesús es el cuerpo. ¿Y quién estaba en el interior? Cristo, Dios mismo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho. Jesús, el cuerpo, se formó en el vientre de María. Es decir, que el mundo no podía haber sido hecho por el Jesús, el cuerpo. Le daba hambre, le daba sueño, sed, ir al baño, las necesidades, lo mismo. Cuando dice que por él fue hecho, se refiere a Cristo. ¿Quién vino al mundo? Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Sobre la tierra Dios no envió a otro, no. Dios mismo vino. Dice, y el mundo por él fue hecho. En el interior de Jesús estaba Cristo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino es a la nación durante años que él formó y tenía la relación con él, el pueblo de Israel. Él tomó cuerpo y llegó en su nación, la nación de Israel, y no le recibieron. Propósito de Dios. Cuando no lo reconocen, entonces dice el versículo 2, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene una doctrina natural. Dice, si veo que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pareciera que Dios le hubiera entregado al hombre la decisión de hacerse hijo de Dios. Pero recuerda que ya vimos en el versículo anterior de Romanos 9, que ni había nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, y para que la elección permaneciese, Esaú no era del pueblo de Dios, Jacob sí era del pueblo de Dios. Dios amaba a Jacob y Dios aborrecía a Esaú, hablando de la parte del espíritu. Aquí este versículo 12 es de los versículos que usan para decir que el hombre aquí es que se hace hijo de Dios. Y que Dios dejó la puerta abierta para que, como el pueblo de la nación de él, que era Israel, no lo recibieron, pues ahora todo el que quiera puede ser hijo de Dios. Pero eso no es lo que dice ese versículo al leer el versículo 13. Entonces vamos a mirarlo despacio. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 13 hace referencia a quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre.
los cuales no son engendrados de sangre. Se refiere al pueblo de Israel. Es decir, los hijos de Dios ya no tienen nada que ver si es de la nación de Israel natural, la parte de la genealogía. ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Pablo cuando dijo que sufría y sentía dolor por su raza, por sus hermanos? Porque Dios le mostró que Esaú no era un escogido de Dios y Jacob sí. Luego dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Cuando dice voluntad de carne y voluntad de varón, se refiere a la decisión de la persona. Dios nos entregó en el alma hay una voluntad. Decidimos. En esa voluntad, el hombre llegó a una conclusión que usted puede recibir a Cristo. Entonces le dicen, recibe a Cristo, que es como para que usted se haga hijo de Dios, parte del pueblo de Dios, y usted decide porque ahí dice que le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y le dicen que haga una oración de fe, y que usted al recibir a Cristo ya hace parte de Dios, y le invitan a hacer otros ritos, depende de donde usted vaya. Pero está diciendo que no son de voluntad de carne ni de voluntad de varón, no son. Es decir, para ser hijo de Dios, la voluntad de la persona no aplica. La manera de actuar tampoco, no habían hecho ni bien ni mal. Tampoco la genealogía, la sangre, pertenecer en lo natural, tampoco. Por eso el versículo que iniciamos decía, en otro tiempo, ahora ya no. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Entonces el versículo 13 dice, los hijos de Dios son los, dice, sino por voluntad de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voluntad de Dios. ¿Y cuándo fue manifestada la voluntad de Dios? En Efesios capítulo 1 nos dice que esa voluntad de Dios fue antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió. Esa voluntad no es ahora, no fue cuando Cristo tomó cuerpo, que murió y resucitó, no, fue desde antes. Por eso dice que fuimos predestinados. Desde antes está el pueblo de Dios espiritual. Solo que ese pueblo toma vigencia cuando Jesús resucita, de ahí en adelante. Antes no era así. Antes el mundo, las naciones, el resto de naciones estaban sin Dios sobre la tierra. Eso es muy importante porque si Dios nos permite ver eso, el hablar con usted con Dios es un privilegio. Poder ver que antes los únicos que tenían la información de Dios era la nación de Israel. El resto no sabían, no podían. Sin Dios en el mundo. Pero la nación de Dios espiritual fue formada desde antes, por la voluntad de Dios. Nos escogió desde antes. Cuando Él resucita, inicia ya esa nación a hacer la verdad. Cuando Él resucita. En el momento que Él resucita, ya la nación de Dios, el pueblo de Dios, y aparecen dos términos nuevos, el cuerpo de Cristo y la familia de Dios, son sinónimos. Es espiritual, significa que está en todas las naciones de la tierra. Así la persona no lo sepa, no significa que no es pueblo de Dios, o que no es cuerpo de Cristo, o que no es de la familia de Dios. Significa es que no lo sabe. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sobre la tierra hay cantidad de personas como nosotros antes que pensábamos que no éramos del pueblo de Dios, menos de la familia de Dios, menos ser parte del cuerpo de Cristo. Eso nos parecía una cosa descabellada, porque veíamos todo en lo natural.
en el esfuerzo propio, porque nos veíamos apartados de Dios, porque nos veíamos en pecados, sucios, porque nos veíamos que éramos malos y que no sabemos para dónde íbamos a ir, al infierno, a un túnel, ¿no? Al purgatorio, al limbo, pero menos donde Dios, porque somos malos, porque crecimos en esa información, en esa tradición, en esa cultura, y pues las personas que llegan al África, a los que llegan a la China, a los que llegan a Rusia, a los que llegan a Europa, pues cada uno va creciendo en un ambiente, en unas tradiciones, en una cultura. Pero llega un momento en que Dios llama. Los 2 domingos anteriores hablamos de predicar el Evangelio, que solamente nos correspondía predicar el Evangelio. Porque el Espíritu de Dios, el escogido de Dios que escucha, dice, venga, yo soy del cuerpo de Cristo, soy familia de Dios, soy del pueblo de Dios. Así está en África, así está en China. Y durante su vida haya sido idólatra y en otras cosas. Dios le llama y conoce la verdad y sigue viviendo en la China en medio de todo eso, pero él ya deja de hacer esas cosas. Entonces la nación, el pueblo de Dios, ya cuando Jesús vence, que resucita, deja de ser Israel. Fue importante, claro, leímos el versículo. El privilegio que tuvieron esas generaciones, claro. El privilegio que tuve que Cristo tomara cuerpo en ese pueblo, claro. Pero ahora cambió porque la nación no tiene nada que ver con lo natural, sino con una decisión que Dios tomó antes en su soberanía. Y en su amor, su misericordia, cada uno de nosotros somos ahora ese pueblo de Dios. Y cada día oramos para que sea más claro qué significa estar sobre la tierra, sabiendo que eres pueblo de Dios, sabiendo que eres familia de Dios, que perteneces a la familia de Dios, no familia de una congregación natural ente, no estamos hablando de eso. Eres familia de Dios, porque a las personas los llevan a que se involucren y que sean familia, pero de algo natural. De algo natural. La congregación somos la familia de Dios, no como congregación, sino como lo que somos, en lo espiritual. Somos el pueblo de Dios en lo espiritual. Nada que ver con lo natural. Lo que nos muestra el Evangelio es que hubo un antes. Cuando usted lea la Biblia, la lee y hubo un antes. Usted va comprendiendo. ¿Cómo era Dios con el pueblo? Hubo un antes. Pero ya ahora ya las naciones, el pueblo de Dios está en todo el mundo y la gente no sabe, como nosotros no lo sabíamos. Y no saben que no tienen que hacer nada, porque es que fue la voluntad de Dios. Somos pueblo de Dios independiente de. Somos de la familia de Dios y somos cuerpo de Cristo. Para finalizar, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 19, a recordar que el primer versículo que hablamos. Recuerda que en 8 días vamos a continuar hablando qué sucede ahora. En Efesios capítulo 2, versículo 19, recuerda que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Se refiere que hay personas que dicen, no, es que usted no pertenece al pueblo de Dios. O sea, usted no es extranjero, ni advenedizo, o sea, usted no es de aquí. No, nosotros sí somos del pueblo de Dios. Venimos del cielo y vamos para el cielo. Por eso Pablo dice, mi ciudadanía es celestial. ¿De dónde venimos? ¿De dónde pertenecemos? De Dios. Y no tiene nada que ver nuestra voluntad, nuestra decisión, ni nuestras acciones. Pero recuerda, no significa que Dios te esté diciendo, corre hacia el mal. No. Porque cuando Dios te llama y te muestra que eres pueblo de Dios, que perteneces a Él, vas a sentir el amor de Dios y lo que va a hacer Dios es que comienza a experimentar en nosotros querer apartarnos del mal.
Nuestra voluntad va a aborrecer el mal, no vamos a querer nada. Entonces los sitios que íbamos, lo que hacíamos, cada día a usted no le va a gustar. Y poco a poco va a salir de todo ese entorno. Y seguimos sobre la tierra, pero con otros hábitos, con otra forma de vida. Porque te das cuenta que eres pueblo de Dios. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que somos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos nación, somos pueblo, pero ya aparece un concepto que es la familia de Dios. Cuando a Jesús le dijeron, enséñanos a orar, Padre nuestro. Tú hablas todos los días con tu papá. Dice que tu papá te cuida, dice la Biblia. Nunca estás solo, nunca estamos solos. Tenemos la certeza de quién es nuestro Padre. Somos de la familia de Dios. Y dice conciudadano de los santos. Imagínate que dice conciudadanos. Cuando habla de conciudadano en lo natural, dice que es habitante de una ciudad con respecto a otro. Somos de la misma ciudad. Ciudadano de una nación con respecto a los demás. Somos de la misma nación. Todos somos colombianos. Todos somos conciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía es celestial. Y identifica conciudadanos de ¿qué? De los santos. No dice conciudadanos de los pecadores y malos, de los santos. Dios te circuncidó. Eres santo porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y porque Cristo vive en ti. Nosotros somos conciudadanos de los santos. Nuestra ciudadanía es celestial. Pertenecemos a la familia de Dios. No necesitamos de hacer ningún rito. No necesitas de hacer ninguna ceremonia ni penitencia. Ni que te inscriban en ningún libro. No, desde que llegamos a la tierra, llegamos perteneciendo a la familia de Dios. Solamente que no lo sabíamos. Así que las buenas nuevas es que somos de la familia de Dios. Y como somos de la familia de Dios, como toda familia, y aún si es la de Dios, hay unos privilegios. Conocer eso, hay unos privilegios para disfrutar, que cuando no los conocemos, pues ¿cómo vamos a disfrutarlos? Dios te llamó para que te des cuenta quién eres, identidad sobre la tierra, qué somos sobre la tierra. Somos la familia del Dios vivo. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.